¿Qué tal mi gente linda, mi gente hermosa de Facebook? Bienvenidos a Instituto Luz y Amor, que todo vibre en ello. Mi nombre es Carlos Garduño, sí, claro que sí, soy Carlos Garduño con 10 años menos. No se preocupen, sí se puede, sí. Bienvenidos, bienvenidas sean. Pues ¿qué creen? Seguimos aquí en la cafetería Savis Café, ¿sí? Con todos sus productos tan deliciosos, ¿sí? Que no he parado de comer. Y pues aquí seguimos. Se las recomiendo muchísimo. Está aquí en Avenida del Imán y esquina con Eudevas, ¿sí? Aquí en la Ciudad de México. Sándwiches, chapatas, galletas, pasteles, crepas, cafés, smoothies, y no sé, hay muchísimas cosas. En serio se las recomiendo. Aquí tengo todavía el menú, ¿sí? Y pues agradecemos que nos permitan hoy hacer la transmisión aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias. Sí. Pues bueno, saludo a los que se van conectando. Gracias por estar. Sonia López, Tabata, Oscar Rosales, muchísimas gracias. Gracias a todos, a todas. Sí. Hoy, como saben, pues seguimos con los temas, seguimos con el segundo tema de sanando el árbol genealógico. Como les puse en la diapositiva de hoy o en la propaganda de hoy, que les dije, es hoy, es hoy, es hoy. Me sentí como el niño de Stuart Little, ¿sí? Porque me da emoción empezar este tipo de sanación, este tipo de trabajos, porque nos ayudan mucho a crecer, nos ayudan mucho a sanar, nos ayudan mucho a entender, ¿sí? Y a ayudar a las siguientes generaciones y también a nuestros ancestros, ¿sí? A resolver, ¿sí? Entonces es algo muy, muy, muy bonito, ¿sí? Que me encanta a mí compartir con todos y con todas ustedes. Entonces espero que les guste. Es demasiada información. Péguense a una pared porque sí va a haber un momento en que van a decir ¿qué? ¿Sí? Por favor. Muchísimas gracias a todos y a todas las que se siguen conectando. Dice Corazoncito Padilla: hola Charlie, bonita noche, un placer escucharte y aprender cosas nuevas. Bendiciones. Bendiciones a ustedes también. Muchísimas gracias. Gracias. Y a toda la gente nueva que se empieza a conectar, que nos empieza a escoger, les agradezco muchísimo que lo hagan. Bienvenidos, bienvenidas sean, ¿sí? Aquí encontrarán, Hoy me acaban de pasar con un cacho de pastel imposible y se me fue la nariz. Ay, no hagan eso, por favor. No hagan eso, por favor. Hasta se me hizo agua en la boca. Pero bueno, les digo, aquí encontrarán, sí, información que les pueda ayudar a desarrollarse mental, espiritualmente, físicamente, sí, y emocionalmente. ¿Sí? Este es un canal donde compartimos, o les comparto, sí, en este caso todo lo que he aprendido durante más de 10 años, por el simple gusto, ¿sí? de compartirlo, de enseñarles, de poderles dar una guía y poderles mostrar un camino totalmente distinto al que conocemos. Ajá. Quizá tú ya hayas escuchado de algunos temas, ¿sí? Pero siempre es importante tener otra opinión. Yo les digo, no se casen con un maestro, no se casen con un guía, no se casen con una persona nada más, ¿no? En el ámbito de la enseñanza, aclaro, porque ya iban a empezar, ay, es que Charlie me dijo que no me case nada más con uno, ¿no? No, aclaro, porque luego se malentiende y ahí andas haciendo chismes y memes de que Carlos dijo esto y Carlos dijo lo otro, ¿sale? Entonces no, hablo en el ámbito, sí, estudiantil, sí, en el del desarrollo, ajá, sí. Es bueno escuchar diferentes opiniones, es bueno escuchar a diferentes maestros porque eso nos va a ayudar a tener diferentes perspectivas de un mismo tema, ¿sí? Recuerden que cada quien es un mundo, en cada uno hay un universo, ¿sí? Y que todos vemos la vida de diferente manera, ¿okay? Entonces,
Estoy checando aquí la luz, como que me veo muy ojeroso, ¿no? Pero bueno, así vamos a dejarla. No venimos a posar, sí, no venimos a posar. Bueno, a veces, pero hoy no. Pues bueno, la verdad es que sí me alegra mucho dar este tipo de temas. Creo que ya se está notando. Pues vamos a hablar un poquito de la clase pasada. Y poco a poco los iré introduciendo a la clase de hoy. La clase pasada vimos la introducción acerca del árbol genealógico y lo importante que era pedir permiso, ¿sí?, para hacer nuevos cambios, para dejar de repetir patrones, para hacerlo diferente. Ajá. El hecho de que lo hagamos diferente no quiere decir que nuestros antepasados o nuestros ancestros lo hayan hecho mal, ¿sí? Hay que entender que la educación ha ido cambiando conforme las generaciones han ido creciendo y conforme las épocas han ido pasando, ¿sí? Hay educaciones que ya son obsoletas, ¿no? No es lo mismo la educación que tenían en el siglo XIX a la educación que tenemos ahorita, ¿sí? No es lo mismo el desarrollo que teníamos nosotros hace, ya les iba a decir 50 años, y ni siquiera había nacido, hace 30 años, ¿sí?, que la educación que tienen hoy los chicos, ¿no? La información es mucho más rápida, los accesos también, ¿sí? Ya no está restringida tanta información, ¿sí? Las generaciones, los niños van madurando a una velocidad pues mucho mayor a la que nosotros estábamos acostumbrados, y es por eso que muchas reacciones hoy nos sorprenden, ¿no?, y nos sacan de balance, de onda, ¿sí? Ajá. Entonces lo mismo va a pasar con nuestros ancestros, ¿sí? Hay diferentes educaciones que ellos van a seguir queriendo enseñar, que ellos van a seguir queriendo compartir, pero por la forma en que se vive la cotidianidad van a ser obsoletas, ya no van a servir, ¿sí? Ahí es cuando entra el pedir permiso. Ajá. Pedimos permiso para mostrarles la nueva forma de hacer las cosas, aprovechando toda la experiencia y la información que nos dan. Eso es muy importante. Ajá. Y buscando una nueva forma de enseñar, ¿no?, una nueva forma de compartir, una nueva forma de vivir, y al mismo tiempo tratar de enseñarles, ¿sí?, a complementarse, ¿sí?, o a modificar ciertos aspectos de su vida, ¿sí? Es difícil, ¿sí?, es difícil querer enseñar a una persona que ha vivido más años que tú. Ajá. Y más años me refiero a 10, 20, 30 años, ¿sí? Es difícil porque ya hay una experiencia de por medio, ya hay un camino recorrido, ¿sí? Entonces el tratar de compartir nuevos métodos, nuevas experiencias, nuevas herramientas suele ser un poco difícil porque la costumbre pesa más, ¿no? Ajá. Me acordé ahorita de una canción, no se las voy a cantar, pero hay que buscar, ¿sí?, la manera de cómo ser respetuosos, cómo ser educados, cómo ser tolerantes hasta cierto aspecto, ¿sí? Porque va a haber personas, va a haber situaciones que se aferren demasiado a como tienen que ser, ¿no?, a como están acostumbrados a que sean, y les va a costar mucho trabajo a esas antiguas generaciones, porque es sacarlas literalmente de la rutina, del confort, de lo que ellos saben. Y creo que nosotros, al no saber algo, sentimos una cierta vulnerabilidad. Ajá. Al creer que no podemos hacer algo, nos sentimos inútiles en cierto aspecto o en cierto grado. Ajá. No pasa con todos, obviamente, ¿sí?, pero sí con la mayoría. Ajá. Por eso hay que pedir permiso, hay que ser muy respetuosos con los ancestros, ¿sí? Y justamente
pedir el que nos permitan hacerlo diferente, ¿sí? Aprendimos que la mejor manera de honrarlos es siendo felices, pero hay que buscar nuestra felicidad, hay que buscar quiénes somos, hay que entender quiénes somos y para qué estamos aquí. Y de esa manera poder honrarlos a ellos. Entonces hay que hacerlo de una manera amorosa, correcta, respetuosa. Se los vuelvo a repetir. Hoy vamos a ver la primera parte del árbol genealógico. Vamos a ver la raíz, de donde nace todo. Y justamente es donde tocamos esa parte sensible, porque vamos a hacer contacto con esos abuelos, vamos a hacer contacto con esos ancestros directamente, ¿sí? A entender por qué han hecho lo que han hecho, ¿sí? Por qué han seguido los patrones que han seguido y por qué nosotros elegiremos hacerlo diferente. Cuando tocamos el tema de los abuelos, ¿sí? Cuando nos vamos hasta la raíz, podemos entender de dónde surgen las situaciones que aún no se han resuelto. Las situaciones familiares, las situaciones de salud, las situaciones de desacuerdos, ¿sí? O hay situaciones que también, ¿no?, podemos agradecer, ¿no? Que nuestra familia haya sido muy unida, que entre todos se hayan apoyado, que pues los abuelos veían más que tus papás, ¿no?, por ti en algunos casos, ¿no? Sí. El que pudiste haber tenido un apoyo. El problema es que a veces queremos llenar faltantes, ¿verdad? Queremos llenar vacíos. Y por llenar esos vacíos desajustamos toda la estructura que viene. Quitamos responsabilidades a personas, ¿sí? Y en esa falta de responsabilidad se generan nuevas heridas o se repiten nuevos patrones. ¿A qué me refiero? Tú como hijo, ¿no?, pues naces, ¿no?, y tienes a tu padre y a tu madre, pero hay muchas veces que esas relaciones no funcionan. No funcionan porque la rutina cambia, porque hay mucho más responsabilidad ya cuando hay hijos. Y alguna de las partes, hay momentos en que colapsa, ¿sí? El hombre o la mujer abandonan, ¿sí? Y entonces quien viene a llenar ese vacío son los abuelos. Los abuelos, pues en la experiencia de ser padres, ¿no?, de haber sacado de alguna manera adelante a su hijo o a su hija, ¿sí?, vuelven a tomar ese papel de padres con el nieto o con la nieta, ¿no?, o con los nietos o con las nietas, ¿sí? Y desgraciadamente desplazan esa autoridad que le corresponde al papá o a la mamá, que se queda con la responsabilidad de los hijos. Y entonces empieza una lucha de poderes. Los abuelos quieren ser los padres, pero ya hay un padre, ¿no? Las abuelas quieren ser las madres, pero ya hay una madre. Y lo único que causamos en los niños de repente es confusión, ¿sí? ¿Quién es el que manda? ¿A quién es el que le tengo que hacer caso? ¿Sí? Ahí en esas confusiones es donde se pierde la autoridad, donde se pierde el respeto, donde las jerarquías se despedazan o se desordenan, ¿sí? Porque también llega un momento en que los padres se sienten tan vulnerables por la situación que están pasando que dejan esa responsabilidad a los abuelos, ¿no?, a sus padres como tal, ¿sí? Y entonces ellos, siendo adultos y teniendo hijos, se vuelven los hijos otra vez. Y energéticamente, pues los abuelos se vuelven los padres, y tú, aunque tengas un hijo, te vuelves el hermano de tu hijo, ¿no?, o la hermana de tu hija, ¿sí? No se respeta la autoridad y tú, ¿sí?, bajas de nivel. Por muchas situaciones como estas,
pues han habido desacuerdos, han habido problemas, han habido separaciones, ¿sí? Y es algo que no nos enseñan a llevar o a sobrellevar, ¿sí? No, en la escuela no te enseñan a hacerte responsable en ciertos aspectos de la vida, ¿no? Te enseñan a ser responsable con la tarea, con tus maestros, ¿no? Con que llegues temprano, ¿sí? La escuela está hecha para enseñarte y prepararte para una vida laboral, pero para la vida personal son pocas las escuelas que lo enseñan. Ajá. Yo recuerdo que cuando iba a la escuela me enseñaban educación vial, me enseñaban modales, me enseñaban muchas cosas, ¿sí? Digo, era escuela de gobierno, pero te enseñaban a cómo cruzar una calle, ¿no? Te enseñaban a que si el semáforo estaba en rojo, pues era alto, ¿no? Y el amarillo, ajá. ¿Cómo se llamaba? Educación cívica y ética, algo así, ¿no? Y te daban muchas bases, ¿sí? Muchas bases que te repetían a lo largo de los primeros 6 años de escuela, ¿no? Perdón, que es la primaria. Hoy creo que nada más 1 año o 2 años lo retoman, ¿sí? Y esas costumbres se van perdiendo. Como no nos enseñan a cómo sobrellevar o a cómo resolver este tipo de situaciones, ¿sí? Tenemos muchos problemas. Y entonces es ahí donde tenemos que caer con psicólogos o con terapeutas para que nos muestren realmente cómo solucionar, ¿sí? Pero a veces el psicólogo, o no a veces, muchas veces, ¿no? El psicólogo tiene más problemas que tú, el terapeuta está más dolido que tú, ¿no? ¿Sí? Y en vez de ayudarte se engancha. Y entonces como ya no pudiste resolverlo conciliando, pues ahora ya lo tienes que hacer por la vía legal. Estamos acostumbrados a irnos a extremos cuando las cosas no funcionan como nosotros queremos. Y hay que aprender a conciliar, hay que aprender a gastar ese punto de conciliación lo más que se pueda, ¿sí? Si la persona es necia, sí, hay que tratar de seguir conciliando y conciliando y conciliando, ¿sí? Hasta que llegue un punto medio en el cual podamos estar de acuerdo, ¿sí? Para eso, pues, se tienen que hacer responsables ambas partes, ¿no? Tú por ceder la autoridad, ¿sí? Y ellos por creer que era lo mejor, ¿sí? Porque si por algo toman esas responsabilidades, por querer ayudar, por creer que ellos sí lo pueden hacer, ¿no? Y tú no lo puedes hacer porque estás pasando por varias etapas de tu vida. Pero hay momentos de la vida en que cuando nosotros queremos vivir la vida de los demás, lo único que les generamos es más dolor. Porque cuando uno se harta y entrega esa responsabilidad a quien le tocaba, esa persona ya no quiere, ya no puede, no le gusta y le empieza a costar mucho trabajo. Entonces rompemos muchos ciclos, ¿sí? En los cursos de sanación y en las terapias que yo doy, de repente vienen los niños o vienen las personas y les ves los dientes, ¿no? Que están todos chuecos y que uno le sale aquí, que el otro acá y que no, uno se va escondiendo y otro, ajá. Los dientes revelan la estructura familiar que tienes, ¿sí? Yo les dije, recárguense en una pared porque se van a quedar así de ¿qué? Ajá. Sí. Cuando tus dientes, sí, están todos así, es toda la evasión, toda la falta de organización, sí, que hay en toda tu familia, sí. Los primeros dos, estos dos, sí, son papá y mamá, sí. Y de ahí se van, ¿no? Regando. Sí. Las muelas, cuando tienes una muela picada, cuando tienes un problema de muela o cuando te destrozas una muela,
es porque la situación en el núcleo familiar no está bien. Ajá. Hay muchas cosas que el cuerpo nos dice. Ajá. ¿Por qué uno tiene que nacer arriba encima del otro? Ajá. ¿Por qué uno se tiene que ocultar atrás de otro diente? Ajá. ¿Por qué no se ha caído el diente que se tiene que caer y el otro ya salió? Ajá. Sí. Hay muchas cosas que nuestro cuerpo nos indica y nos dice: hey, pon atención, algo está pasando. Sí. Okay. Cuando una persona se pone brackets y empieza a mover su boca y empieza a mover sus dientes, ¿sí?, le está dando la orden inconscientemente a su cuerpo de que tiene que ordenar su vida familiar, de que tiene que ordenar, ¿sí?, esa estructura. Ajá. Porque así como somos necios, así hay dientes que se mueven y dicen: no, yo me regreso al lugar donde estaba. Ajá. Sí. Las muelas del juicio son esos ancestros, o son esas situaciones, ajá, que vienen a cambiar la vida, pero no vienen de la forma que tú quieres. Sí. Vienen de la forma que tiene que ser para que tú lo entiendas. Son muelas que ya no ocupamos porque ya no pulverizamos los alimentos como lo hacíamos antes. Las muelas del juicio te sirven para triturar. Bueno, en sí las muelas te sirven para triturar. Ajá. Como antes, pues el hombre no ocupaba de manera correcta el fuego y no cocía sus alimentos. Entonces, así crudos, pues los comía, ¿no? Nada más los lavaba y los comía. Entonces, necesitaba aquellas muelas para terminar de triturar todo. Y era lo más duro lo que trituraban las muelas del juicio. Ajá. Simplemente, ¿por qué crees que se llaman muelas del juicio? Ajá. ¿Qué juicio es el que tienes que pagar o qué juicio es el que tienes que pasar? Ajá. ¿Y por qué te las tienen que arrancar y sacar de raíz? Sí. ¿Y cuál es el proceso, no? Pues que te hinchas, que te duele, ajá, que no sabes qué hacer, que una viene hacia arriba, la otra viene empujando a la otra. Ajá. ¿Qué situaciones te está diciendo, sí, tu raíz que hay que sanar? Ajá. Ya llegó el de los tamales, que si no quieren tamales, que hay dulces de mole, no sé qué. Sí. Hay a veces situaciones en las familias que no sabemos por qué surgen. Y hasta que escuchamos las historias de nuestros padres o nuestros abuelos, nos damos cuenta que los abuelos o los tatarabuelos fueron iguales a nosotros. Ajá. Oye, ¿por qué el abuelo murió de diabetes? ¿No? ¿Y por qué la tía murió de diabetes? ¿Y por qué esto murió de diabetes? Pues es que de repente se enfermó y le dio, ¿no? Por un susto. No. Cuando nosotros empezamos a investigar realmente de dónde nacen las enfermedades, la diabetes es porque no disfrutas la vida. ¿Sí? Porque tienes tanta tristeza, tanto rencor, tanto resentimiento en las situaciones que has pasado en toda tu vida. ¿Sí? Que lo último que quieres es seguir viviendo, porque entre más vivas y entre más días pasen, más vas a sufrir. ¿Sí? Recuerden que la educación que recibían antes, ¿sí?, era demasiado machista, demasiado limitada y basada en muchas apariencias. Ajá. Era normal, ¿sí?, para la gente joven que me esté viendo. Era normal en el siglo XX que el hombre se robara a una mujer. ¿Sí? Que si al hombre le gustaba a una mujer, el hombre se la podía robar y entonces se casaba con ella o le hacía los hijos que quería. Ajá. El hombre podía tener cuantas mujeres quisiera y la mujer tenía que aguantarse. Sí. Si le gustaba, si no le gustaba, si los padres la dejaban o no la dejaban, si la mujer había sido robada por ese hombre, tenía que aguantarse. Ajá.
ahí surgen muchas cosas, ahí surgen muchas enfermedades, porque surge tantas huellas, rechazo, abandono, injusticia, ¿sí? Es ahí donde la diabetes, es ahí donde la hipertensión, es ahí donde los infartos, es ahí donde tantas cosas, ¿sí? Que el doctor nos pregunta cuando vamos a consulta: oiga, ¿y en su familia hay personas con diabetes? ¿Hay personas con hipertensión? ¿Hay personas con hepatitis? ¿No? Sí. Ah, es que usted es propenso a. Sí. ¿Y si sabes por qué eres propenso a? Porque en ese código genético, sí, lo que no pudo resolver tu antepasado, la enfermedad que tuvo, queda registrada en sus memorias. Sí. Y en ese ADN que se te está pasando de generación en generación, queda esa memoria de dolor. Hay una predisposición, le llamamos nosotros. Sí. Y en esa predisposición tú eres más propenso o propensa, ¿sí?, a repetir ese gran patrón. Ajá. ¿De qué manera puedes evitar repetir ese gran patrón? Entendiendo la historia de tus abuelos, entendiendo las historias de tus bisabuelos y sabiendo dónde se origina la enfermedad. ¿Cuál fue el primer caso que se presentó en la familia? ¿Sí? Y preguntar cómo fue la vida de esa persona. Si en la vida de la persona te das cuenta que fue terrible, que estuvo sola, que sufrió violación, que fue raptada, o que fue golpeado, o que fue abandonado, ajá, entonces ahí están las claves de todo lo que tú no tienes que hacer. ¿Sí? Desgraciadamente hay lealtades. ¿Sí? Estamos acostumbrados a que si vemos al amigo sufrir, entonces nosotros también sufrimos. Que si vemos a la amiga que la dejó el novio, ¿sí?, está llorando, entonces te la llevas a emborrachar y tú lloras con ella. Ajá. O que si el amigo acaba de cortar con la novia, entonces vas y te unes con él y también se ponen hasta las manitas. Ajá. Somos tan acostumbrados a generar lealtades por el dolor. Ajá. Y hay que cambiar eso. ¿Cómo se cambia? Pidiendo permiso. ¿A quién? A los ancestros. Ajá. Hay que reconocer que esos ancestros, hay que reconocer que esos abuelos, que esos bisabuelos simplemente siguieron la educación que en ese momento se les dio y que para ellos era lo más normal. Sí. No es que tengas la obligación de sanarlo, pero sí tienes la oportunidad de ser aquel héroe, si tú quieres, o aquella heroína que tome esa responsabilidad y la sane. La retribución es enorme, ¿sí? Porque entonces ganas el cariño, el respeto y la ayuda de todos tus ancestros. Y ellos, en ese gran agradecimiento, te ayudan a ti a que vivas una mejor vida junto con los tuyos. Por eso es que es importante. Dejemos de criticar a los abuelos, dejemos de criticar a aquellas personas y mejor entendamos un poco más. ¿Sí? Entendamos aquellas historias. ¿Sí? Y si no nos parece, entonces demos las gracias, ¿sí?, y tomemos la decisión de retirarnos. Ajá. Dejemos que ellos vivan sus vidas. ¿Sí? Pero justamente escucha lo que dije, demos las gracias. Ajá. Das las gracias por lo que recibiste, ¿sí?, tanto los buenos resultados como los malos, tanto los buenos ejemplos como los malos ejemplos. Das las gracias, ¿sí?, y te retiras. ¿Sí? Si tú decides quedarte ahí, seguir conviviendo con eso, aún sabiendo que no estás bien, que no estás cómoda, ¿sí?, que no es para ti, entonces las consecuencias serán tuyas. Porque se te está mostrando y se te está dando la oportunidad de que elijas. Y si tú estás eligiendo quedarte en una zona de confort,
porque crees que ahí es lo mejor, ¿sí? Entonces prepárate para sufrir más de lo que ya estás sufriendo. No es un acto egoísta el decir gracias y retirarte, ¿sí? Al contrario, estás haciendo lo que en un momento tus papás hicieron contigo cuando eras joven y te dijeron: ya, salte y vete a estudiar, vete a trabajar, vete a hacer algo, porque si sigues aquí te mueres, te pudres, no vas a ser nadie en la vida. Llega un momento en la vida en que los abuelos pues tienen que dejar de ser padres, ¿sí? Para convertirse justamente en esos abuelos, ¿sí? Yo siempre les digo, la responsabilidad del abuelo es malcriar al nieto, ¿sí? Enseñarles y consentirlos todo lo que puedan, ¿sí? Para eso es un abuelo. Ajá. Es un respaldo enorme, sí. Pero su momento de poner orden, de poner restricciones, de dar una educación, fue en el momento en el que se le dio el papel de ser padre. Si él decide tener alumnos, tener amigos y enseñarles y jugar ese papel de padre, bueno, ya es otra situación. Pero dentro del núcleo familiar, ¿sí? Hay que aprender a respetar las jerarquías. ¿Sí? Si tú eres padre, si tú eres madre, ¿sí? Y tienes hijos o tienes hijas, agradece a tus papás por todo lo bueno y malo que te enseñaron, ¿sí? Porque gracias a esos aciertos y a esos errores, si tú los quieres ver, a mí no me gusta decir errores, me gusta decir áreas de oportunidad, porque justamente es eso, te están mostrando el vacío y la oportunidad de que tú lo llenes con lo que tú quieres. Te están dando una referencia de lo que no tienes que hacer, y aparte te están mostrando el resultado, ¿no? En su sufrimiento, en su mal humor, en su enfermedad, en muchas cosas. No hay que pobretearlos tampoco, porque al pobretearlos te pobreteas. Al sentir lástima por ellos, te lastimas a ti y los lastimas a ellos por creer que son menos, ¿sí? O sea, vienes de un árbol o estás dentro de la estructura de un árbol y pobreteas la raíz. ¿Quién te está dando de comer? ¿Quién es ese canal energético que está al principio que te está dando de comer para que todos esos nutrientes lleguen hasta la rama donde te encuentras? ¿Sí? Ellos. ¿Sí? Bien o mal, ellos son la principal vía de abastecimiento. ¿Sí? Si tú tienes peleas con los abuelos, si tú rechazas al abuelo o a la abuela por su forma de ser y lo que quieras, en la vida terrenal, ok, está bien, es tu decisión. Pero en lo energético te recomiendo que concilies, te recomiendo que perdones y te recomiendo que pidas permiso para que todo ese canal, ¿sí?, energético pueda llegar hasta ti. Ajá. Te voy a poner un ejemplo. Los abuelos son CFE, ajá, la Comisión Federal de Electricidad. Sí. Tus papás son el cargador que se conecta al enchufe y tú eres el teléfono. Tus papás pueden estar ahí, tú puedes enchufarte, ¿no?, al cargador y el cargador al enchufe. Pero si los abuelos no abastecen luz, no sirve de nada. Sí. Si tú te peleas con CFE, entonces ¿en qué momento piensas tener luz o tener batería para tu teléfono? Sí. Por eso es que es importante sanar las relaciones con nuestros ancestros, porque ellos están más cerca del Padre, están más cerca de Dios, y por estar más cerca de Dios reciben más energía, esa energía que generación tras generación va a llegar hasta ti. Oye, Carlos, pero ¿qué pasa si mi bisabuelo sufrió lo mismo que yo y estuvo peleado
el papá de su papá. En el momento en el que lo sanes tú, él lo va a sanar también. Y entonces ese canal se va a abrir para todos. Sí. Por eso es que en algunas escrituras dicen, todo lo bueno que tú hagas impactará a 7 generaciones, ¿no?, adelante, y a 7 generaciones hacia atrás. Entonces, si tú estás impactando a la 7ª generación hacia atrás y esa 7ª generación está sanando, entonces es como una reacción en cadena, ¿sí? Él sana y impacta a otras 7, y sana y impacta a otras 7, y así, ¿sí?, hasta llegar al origen. ¿Cuál es el origen? Pues si tú quieres verlo como Adán y Eva, ¿no?, pues ahí. Si tú quieres verlo como el reptil que salió del agua y empezó a caminar en la tierra y de repente se encontró otro reptil y se peleó con ese reptil y entonces se dejaron de hablar, ahí también, como tú quieras, ¿no? O el mono que encontró, o el hombre que encontró el fuego y llegó el otro y por no saber qué era se quemó y se enojó con el otro hombre y le dijo, ya no te hablo, ¿no? Ahí, donde tú quieras, el origen que tú quieras, pero mientras tú entiendas, ¿sí?, que puedes sanarlo, ¿sí?, está bien, ¿sí?, toma la decisión en serio, neta, ¿no?, te conviene, y te conviene mucho, ¿sí? Honrar a nuestros abuelos es el mismo beneficio, es tan grande como honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Haz de cuenta que atrás de mí, ¿no?, mi papá está del lado izquierdo y mi mamá del lado derecho. Y atrás de ellos están mis abuelos. Y atrás de ellos están mis bisabuelos. Y así. Sí. Entonces, si yo le pido ayuda a mi bisabuelo, la carga energética que me llega es la de mi bisabuelo, la de mi abuelo y la de mi padre. Y entonces mi energía crece todos esos 3 niveles. Ajá. Cuando tú pides la energía de tu padre que te ayude, entonces crecerás ese nivel, ¿sí? Porque obtendrás la fuerza, el poder, la voluntad y la experiencia que tu padre, o la esencia de tu padre, te está brindando. Lo mismo pasa con la madre. Ajá. Pero la madre te aportará amor y esa fuerza de creación. Entonces, hay que amar a los abuelos, hay que respetar a los abuelos, ¿sí? Porque te conviene. Si lo quieres ver por la conveniencia, te conviene. Ajá. Si no quieres honrar a su parte física y a la persona que fue en vida, no hay problema. Pero honra a su parte energética. Honra al linaje que viene atrás de él, ¿sí? Porque quizá él fue el elegido dentro del clan para enseñarle a las nuevas generaciones lo que no se tenía que hacer. Ajá. Él fue quien se sacrificó, o ella fue quien se sacrificó y dijo, yo voy a ser la mala del cuento en esta generación, para enseñarle a las nuevas generaciones lo que no se tiene que hacer. Porque ninguna generación de las que venían atrás de mí lo entendió. Nadie quiso entenderlo por las buenas. Yo me sacrifico y les haré entender por las malas. Y en un mundo dual sabes, o si no sabías, te comento, que así como necesitamos la luz, necesitamos la oscuridad. Sin la oscuridad no podríamos ver nuestra luz, y sin la luz no podríamos ver nuestra sombra y saber que estamos completos o completas. ¿Sale? Esa es la importancia de estar bien con los abuelos, con la raíz, porque de ellos no tenemos y recibimos todos los nutrientes. Ellos son y ellas son las que están tocando a la madre tierra y recibiendo todo lo que nosotros necesitamos.
para que ese fruto pueda salir dulce, maduro, rico. El proceso empieza desde la raíz. Si tú no tienes una raíz, no tendrás buenos cimientos. Y sin buenos cimientos, no importa la estructura que tengas, con cualquier movimiento se caerá. Sí. Decía un maestro, aprendan a ser como palmeras. Que todo se les resbale, que aunque venga un golpe, aunque venga una crítica, aunque venga alguien que digan que está mal, ustedes nada más hagan esto. ¿Sí? Bailen, esquiven, ¿sí? Busquen videos de huracanes, ¿sí? En las costas y vean a las palmeras. ¿Sí? El viento puede estar horrible, ¿no? Y puede arrasar con todo, y la palmera nada más está así. ¿Sí? Yo cuando escuché esa analogía dije, claro, ¿no? ¿Qué cimientos tan grandes y qué raíz tan grande debe tener la palmera para que venga el tornado más horrible que te puedas imaginar y ella nada más esté así, o nada más esté, ¿no? Recibiendo el aire? Sí. Por eso es importante. Amemos a los abuelos, respetemos a los abuelos, sean como sean. Pero para que tú puedas crecer y tener esa gran estructura, sí, te conviene estar bien con ellos. Ajá. Aprender de sus aciertos, de sus áreas de oportunidad, sus errores, como los quieras ver. Sí. Identificar qué enfermedades tuvieron y ahora pedir permiso para tú disfrutar la vida. Sí. Sin criticar, sin señalar. Sí. Al contrario, ya no necesitamos la severidad para sanar. Sí. Ya no se necesitan los golpes, los cuerazos, los cinturonazos, sí, los cables de la plancha, las chanclas, ¿no? Bueno, la chancla a veces sí. Pero ya no se necesita la severidad. ¿Sí? Se necesita ahora la responsabilidad. ¿Sí? Vamos a hacernos responsables de lo que nos toca. Y hagámoslo de buena manera. ¿Ok? Pues hasta aquí la parte de la teoría, ¿sí? De sanando la raíz en el árbol genealógico. Espero les guste. Yo sé que hay fibras que se mueven. Sí, siento como esa... Siempre que hablo de los ancestros, siento esa nostalgia. Sí. Porque hay muchos temas que al momento en el que empiezas a estudiar cada vez más descubres. Les comparto uno muy rápido. Hay momentos en las regresiones cuando empiezas tu sendero espiritual y te permiten tener acceso a esas memorias de esas vidas antiguas, creas o no creas, ¿no? Llega un momento en que te lo permiten. Te das cuenta que tú fuiste uno de esos ancestros, ¿sí? que lo hizo mal. Tú fuiste uno de esos ancestros que se la pasó tan mal que entonces se generó la enfermedad que ahora tu familia padece, ¿no? O que ahora tu familia sigue, ¿no? Por esa lealtad que se maneja dentro del clan, dentro de la tribu. Sí. Y para sanarlo, ¿no? Haz de cuenta, tú eres el tatara, ¿sí? Bisabuelo, y entonces pasan 30 generaciones, nadie lo entiende, nadie puede sanarlo, y entonces te dicen, ¿sabes qué? Tú lo empezaste, tú lo terminas, ¿sí? Y te toca la vida en la familia que te toca, en la estructura que tienes, justamente para sanarlo que tú empezaste.
digo, no conozco a otra persona que no sea yo que le hayan permitido ver esa vida, ¿no? Dentro de mi clan yo generé una huella de abandono. Yo fui un guerrero que abandonó a su esposa y a su hijo. Y en esta vida me toca ser hijo de una mujer que fue abandonada por su esposo. Sí. Y cuando a mí me revelan y me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que tú iniciaste esta huella de abandono, o así de... Sí, es una carga muy fuerte, es una responsabilidad muy fuerte. Pero tienes la opción de pedir permiso y hacerlo diferente. Ajá. Te toca pedir perdón, obviamente, ¿no? Por generar, cuando te das cuenta que tú la iniciaste, lo primero que se te pide es que pidas perdón. Ajá. Por todo el daño colateral que causaste, inconscientemente o conscientemente. Ajá. Y es no solamente decir, ay, no, perdón, sí, no, o sea, es ponerte de rodillas, agachar la cabeza, ¿sí? Y de corazón pedir perdón. Ajá. Y hacer una labor justamente para que ese perdón pueda llegar a esas 30 generaciones, ¿no?, que afectaste. Sí. Les digo, no conozco a alguien más que le haya pasado, quizá porque no es muy grato, ¿no?, andar diciéndolo, ¿no? Digo, yo se los digo porque pues es parte de la enseñanza, ¿no? Es parte de comunicarles este proceso, ¿no? Digo, ya lo sané, me tocó hacer mi proceso, ¿no? Sí, son procesos fuertes, son procesos dolorosos, sí, la verdad no les voy a mentir, son procesos dolorosos, pero que una vez que los sanas, toda esa energía llega a ti. Y todas esas 30 generaciones que afectaste hoy te apoyan, ¿no? Hoy les puedo decir que con seguridad, sí, traigo, cuando camino, no es que traiga, yo no traigo porque no me caben. Hay veces que cuando camino siento como si un ejército viniera atrás de mí. Sí. Y son todos ellos, son todos mis ancestros, que están justamente siguiéndome porque tuve el valor de hacerme responsable de lo que me tocaba. Sí. Y que lo entendí, ¿no? Y que después de 30 vidas regresé y dije, ya, yo lo inicié, yo lo termino. Ajá. Espero ustedes no sea el caso. Si en dado caso es su caso, les dejo mi número aquí, sí, hacemos la cita para una terapia y con gusto lo tratamos, ¿ok? Porque si no son procesos fáciles y necesitamos esa guía, sí, necesitamos esa guía, ese apoyo, sí, alguien que pueda realmente guiarnos dentro de esos procesos, ¿no? Porque es muy fácil perderse en el dolor, es muy fácil perderse en la culpa, es muy fácil perderse en el miedo, ¿no? El miedo tiene muchas máscaras, tiene muchas caras y a veces es difícil identificarlo cuando estás en el centro o en medio del problema. Sí. Por eso es que pedimos guía, protección y asistencia, ¿no? Pero bueno, pues cualquier cosa, yo creo que sí les dejo mi teléfono. Consultas por línea, consultas a domicilio, o consultas en mi consultorio, ¿sí? Donde ustedes gusten, con mucho cariño, con mucho amor, ¿sí? Pues obviamente con la cuota correspondiente, porque pues de alguna manera tenemos que entender esa responsabilidad, ¿no? Y entonces viene ese pago, ¿no? Hay veces que sí, hay que invertir en nuestras terapias,
y hay que solventar y pagar esas terapias porque justamente estamos ahí pagando nuestros karmas, ¿sí? Y todo lo que tú inviertas en ti, o todo lo que yo invertí en mí en esos momentos, se me retribuyó y se me sigue retribuyendo. Entonces no dudo en ningún momento el decir, ya necesito esto, necesito este masaje, necesito aquello, necesito lo otro. Ajá. Y hay veces que dentro de la misma comunidad nos ayudamos entre nosotros, ¿sí? Entonces siempre es bueno aceptar que va a haber momentos en los que no puedes, ¿no? Y no por ser maestro, guía, mensajero, facilitador y lo que ustedes quieran, quiere decir que ya tienes la vida solucionada, quiere decir que ya todo lo hagas perfecto, ¿no? Sí. A veces quien menos piensas es quien más te ayuda. Ajá. Entonces hay que dejarse ayudar, hay que tener también los ojos, las orejas bien abiertas, ¿no? Sí. Bueno, las orejas no te las abres, pero sí las debes de tener limpias, entonces bien limpias, por favor, ¿sí? Para poder escuchar todo lo que te tienen que decir. Hay veces que es bueno recibir una llamada de atención o un regaño, ¿no? Sí. Claro que es válido y hay que tener la humildad para decir si es cierto, ¿no? Sí, la estoy regando, la estoy cajeteando, la estoy, hay otras palabras, ¿no? Para decir, hay otros sinónimos. ¿Ok? Entonces hay que tener esa disposición, ¿sale? Les agradezco mucho por escuchar, les agradezco mucho por estar, les agradezco mucho por sintonizarnos, ¿sí? Y escoger este canal justamente para compartir todo este conocimiento, ¿sí? Esta fue la primera parte de Sanando el árbol genealógico, específicamente en el tema de la raíz, nuestros abuelos y ancestros. Mi nombre es José Carlos Garduño y les comparto todo esto con mucho cariño y con mucho amor. Doy 10 minutos para volvernos a conectar y transmitir la segunda parte, que sería la meditación, para poder sanar con los abuelos y con los bisabuelos este gran árbol y esta gran raíz, ¿sale? Nos vemos en un ratito. Les mando saludos a todos y a todas las que nos están viendo, ¿sí? A ver, mando saludos: Sonia López, Tabata, Oscar Rosales, Corazoncito Padilla, Rose García, muchísimas gracias por conectarse. Sara Salinas, Winnie Rose, dice Sara Salinas: buenas noches, Charlie, es un gusto escucharte, es un gusto escuchar tus enseñanzas. Gracias a ti, Sara. Dice Winnie Rose: muy buenas noches, amiga. Dice Angelín Vázquez: buenas noches, Charlie, buenas noches a todos ustedes. Carmen Gómez: buenas noches. Luz Omaira, que creo que nos está viendo desde Colombia. Sí, Colombia creo que era. No sé, ahí dinos, Luz Omaira. Nos va a decir, sí, claro que sí, Colombia, esquina con Medellín. Aquí en la Ciudad de México. Qué oso, ya me hice. No, ahí dinos, creo que sí, no recuerdo bien, Omaira, ahí nos dices. Y Delgado Giselle: muchísimas gracias por estar y conectarse, dice Luz Omaira. Gracias, Carlos, gracias a todos ustedes, sí, gracias por estar aquí, por aguantarme, por reírse de mis chistes malos, pero a veces hay que quitarle tensión a estos temas, porque sí, luego son muy golpeados, ¿no? O sea, se sienten, ¿no? Te mueven muchas cosas, te hacen recordar muchos momentos, muchos sucesos, o a esas personas, ¿no? A esos seres que a lo mejor en su momento fueron muy queridos o muy odiados, ¿no? Nadie sabe más que ustedes su verdadera historia, ¿sí? Dice Micaela, dice: buenas noches, Charlie. Buenas noches, Micaela. Dice Luz Omaira: sí, es verdad,
Si es verdad, ¿qué, Luz Omaira? Sácame de la duda, por favor. Dice pero bueno, ahí lo checamos. Cuídense mucho. Nos vemos en 10 minutos. Déjenme ver qué hora es. Son las 10:07. 10:17. A las 10:17 nos vemos, ¿sí? Para hacer este hermoso trabajo de sanación con la raíz, ¿sí? Arrímense Kleenex, papel, servilletas, porque se van a tocar fibras sensibles. Digo, yo ahorita estoy hablando y ya quiero llorar, entonces sí es mucha nostalgia, sí es mucho sentimiento. Entonces sí, o la cobija, ¿no? O su mejor manga de su mejor sudadera que les limpie los mocos. Ay. Sí, dice Luz Omaira. Soy de Antioquia, pero ahora vivo en Bogotá. Ahí está. Nos están viendo hasta Bogotá. Sí, gracias. Yo dije Bogotá y esquina con San Lorenzo, no sé qué. Muchísimas gracias. Ya las dejo porque me cuesta trabajo despedirme, ¿sí? Pero nos vemos 10 minutos, 10:17. Como siempre les digo, que la luz nos guíe y el amor nos envuelva. Bye.